Yo soy Amelia Usín y nací el 16 de julio de 1956 en Paraná. Soy la segunda hija de Alcides Usín, alias Coco, y María Nelly Fontana, alias Tola. Soy la segunda hija, dije, el mayor era Andrés, después yo, después Gabriela y Verónica. Eh, ¿Y bueno, cómo fue tu infancia? mi infancia, tuve dos infancias, una infancia feliz y una infancia que dejó de ser infancia. Hasta los 8 años que murió mi papá. Mi papá se murió de cáncer a los 36 años. Mi mamá se quedó viuda con sus 4 hijos. Fue muy duro para ella y muy duro para nosotros. Para ella porque era una ama de casa. Mi papá era una persona que la llenaba de amor y de cuidados, que vivía para ella, que saludaba por ella. Ella decía que ella cuando iban en auto nunca saludaba porque él saludaba por los dos. Así que cuando se quedó sin eso, sin todo eso que mi papá le daba, fue muy duro, tuvo que salir a trabajar, no tenía la menor idea cómo se pagaba la luz, no tenía la menor idea de nada. Le consiguieron trabajo en la Secretaría Electoral, un familiar, y mi abuelo, el papá de ella que tenía el campo, le pasó una ayuda económica, le empezó a pasar una ayuda económica porque el sueldo era muy bajo. Y bueno, y ahí empezó a arreglárselas. Pero bueno, hasta ahí fue una infancia feliz, normal, con hermanos, con peleas, como siempre, por supuesto, como suele ser. Andrés, el único varón mayor, nos torturaba, nos trataba, nos peleaba, a mí me odiaba porque yo era la mejor alumna en todo y mi mamá siempre, ay, no sé cómo no podés sacarte nota alta si Amelita sacó nota alta. Entonces él se vengaba sacándome las muñecas, peleándome, diciéndome cosas que me daban vergüenza, me hacía llorar, yo era tremendamente llorona, cualquier pavada lloraba. Pero era una relación normal de hermanos, nos peleábamos a la mesa, y con mis hermanas también, con mi hermana más chica, Verónica, a la que le llevo 7 años, después, bueno, eso fue después que murió mi papá, ya desarrollé una relación medio casi de mamá. Pero bueno, hasta la de mi papá, yo era la mimada de mi papá, era la primera mujer. De él tengo todos los recuerdos primeros de infancia, de limpiarme la cola cuando iba al baño, de enseñarme a secarme las manos, cómo se secaban, que me las secaba como si fueran como los lustrabotas que hacían así, me hacía así, así, y él me pasaba la toalla, de darme el beso y taparme cuando me iba a dormir. Entonces, bueno, fue duro perder eso y reencontrarse con otra realidad, donde nosotros nos alejamos mucho de mi mamá cuando mi papá se enfermó, porque ellos se fueron a Buenos Aires a hacer el tratamiento que se en esa época con bomba de cobalto y no sé, que por supuesto no sirvió para nada. Y estuvimos meses lejos de ellos. Cuando volvieron, mi papá ya volvió en coma para morirse y mi mamá volvió una señora extraña, de negro, fría, indiferente, como siempre fue, ella siempre fue, siempre era mi papá el que le ponía la alegría, el cariño, y ella encima con su dolor es como que no podía salir de eso. Y bueno, y había que portarse bien, no había que molestarla a esa señora que la pasaba tan mal. Ella, a mí Andrés le dijo, bueno, ahora vos sos el hombre de la casa. Por suerte Andrés no le dio ni 5 de pelota y siguió portándose mal como siempre. En cambio yo no, a mí me dijo, vos sos la mayor de las mujeres y sos el ejemplo de tus hermanas. Chao, me cagó la infancia. Yo siento que dejé de ser niña para ser la mamá o la hermana mayor, el ejemplo de mis hermanas. Entonces me cuidaba mucho de portarme bien, de que ellas se portaran bien, de que mi mamá no la pasara mal. No te digo, hubo dos infancias. Y después que mi papá se murió, fuimos a vivir en una casa que fue la que vivimos hasta después que pasó lo del secuestro de Andrés y Diana y que yo me fui, que fue una casa que mi mamá compró con el seguro de la muerte de mi papá, que era una casa re linda, con un fondo grande, eso estaba bueno. Y ahí fue mi segunda infancia, digamos, mi adolescencia. Todas íbamos al colegio del Huerto, que era un colegio católico de Paraná, de chicas bien, toda mi familia había ido ahí. Y
cuando yo estaba en tercer año y mis hermanas en séptimo, sexto y tercero, qué sé yo, mi mamá se estaba poniendo pesado pagar la cuota y fue y le pidió a la monja una beca para mí y la monja no se la dio porque ella consideró que mi mamá no se la merecía porque tenía auto, porque tenía casa propia, no sé. Mi vieja se calentó y nos sacó. No, yo fui a la escuela normal, mis hermanos a otra escuela y para mí fue fantástico porque ahí como que ahí volví a vivir porque era mixta, era otra gente y la pasé muy bien, fueron los 2 últimos años que la pasé muy bien. Los anteriores era como todo mucho más estructurado. Tuve un novio a los 13 años, Carlitos, mi primer novio de los 13 a los 17, pero también era todo como yo era estructurada, creo, esa cosa de portarme bien, de hacer todo bien, estaba en toda mi vida, en la escuela, con mi novio, con mis amigas. Me acuerdo que no podíamos subirnos a los autos de los chicos. Prohibido, vos podías salir, pero prohibido subirte al auto de tus amigos, que todos tenían auto. La única boluda que me subía era yo, porque toda la vuelta a la esquina de la casa pasaba el novio y la buscaba. Yo no, ¿cómo le voy a hacer eso a mi mamá? Entonces como que eso me marcó mucho. Y bueno, después tuvimos unas cuestiones familiares también complicadas en la adolescencia, con una pareja que tuvo mi mamá, no pareja, no de convivencia, un novio, que fue una persona que fue jodida, que fue violenta, y eso nos afectó muchísimo, y mi mamá tampoco supo defendernos, preservarnos de eso. Andrés se fue a Buenos Aires, y nosotros nos quedamos con esa situación difícil, y después me fui yo. Y para mis hermanas también fue difícil porque era como que como mi mamá no defendía, la que defendía era yo. Pero bueno, por suerte después esa persona se dejó de joder. Los primeros años que estaba Andrés en Buenos Aires, inclusive hay cartas de él diciendo vénganse a Buenos Aires, no se queden, vamos a pelearla todos juntos acá, porque sabía que era duro. Pero mi mamá nunca se quiso ir, nunca se animó, nunca le pareció que era una tarea muy dura y de hecho lo debía hacer, ¿no? Irse a Buenos Aires con 3 hijas chicas. Y bueno, yo a pesar de que yo sentía que tenía la responsabilidad de cuidarlas a mis hermanas, de ese hombre que mi mamá no sabía cuidar, por suerte eso no me hizo dejar la idea, la decisión que tenía de niña de irme a Buenos Aires a estudiar medicina. Siempre quise estudiar medicina. Y bueno, y me fui, por suerte me fui. ¿Y tu familia y vos habían tenido algún tipo de inquietudes políticas o algún acercamiento a la política en los años de la adolescencia? No, mi papá sí. Mi papá siempre participó en política, era de la UCRI, la de la Unión Cívica Radical Intransigente, y siempre participó, tuvo cargos políticos, estuvo en el gobierno de Uranga, que fue en el 60 y tanto, fue subsecretario personal, después fue prosecretario del Senado. Le gustaba mucho la política y siempre participó desde ese lugar. Entonces era eso lo que yo veía de niña, pero nada más. Personalmente en la adolescencia no, en la normal recién me enteré de que existía el centro de estudiantes. Me acuerdo que había un chico que era el centro de estudiantes, pero nunca tuve esa inquietud. Lo mío pasaba por ahí, más por lo social. A mí siempre me gustó el teatro sin saber que era teatro, ¿no? Siempre me gustaba hacer payasadas y inventaba cosas y las hacía en los cumpleaños, en las fiestas y íbamos con otras chicas al geriátrico y yo le hacía las payasadas esas que hacía a las viejas que estaban ahí. Y me encantaba hacer eso, me gustaba esa idea de lo único, si puedo decir, digamos. Y mi hermano tampoco, mi hermano era un rebelde, a él lo echaron del colegio La Salle, pero rebelde, sin tener una orientación política definida, ¿no? Y bueno, eso, después, cuando yo me fui a Buenos Aires, que mi mamá me dijo, Andrés ya estaba participando en política, el año que yo me fui, Andrés estaba dejando medicina por su actividad política, porque estaba dándole prioridad, estaba sintiendo que las cosas pasaban por otro lugar, que él quería laburar, que quería... Y mi mamá no sabía, entonces la condición fue, bueno, vos te vas, pero no te vas a vivir con tu hermano, porque es un mal ejemplo. Bueno, entonces me consiguió un pensionado de señoritas ahí en el barrio norte, precioso, se llamaba El Centavo, que era una ama de caridad.
donde había puras chicas de buena familia. Una amiga mía iba ahí, entonces bueno. Y bueno, fui ahí, yo me quería ir a Buenos Aires, no me importaba dónde, y me fui y viví casi hasta septiembre de ese año viví ahí. Que era un lugar rarísimo, porque era un lugar donde había que llegar a las 10 de la noche, no podías dormir afuera, los fines de semana solamente podías ir a la casa de la que era tu tutora, que era mi tía, y era muy raro. Yo empecé a ir a Buenos Aires y empecé a ver, era la época, era el 74. Yo entré a la facultad y la facultad era una cosa rarísima porque era Mercedes Sosa por todos lados, fuertísimo, kiosquitos de distintos partidos políticos por todos lados, te apabullaban con los panfletos, una mugre, todos papeles tirados, carteles, pasacalles, en la hora del que íbamos a tomar un café ahí a la cafetería, siempre había alguno que agarraba y se paraba arriba de la mesa y hacía un discurso político, era una cosa... O sea, yo me deslumbré con todo eso, era otra vida, había libertad, personas que decían cosas distintas. Yo venía del colegio del Huerto, de gente que pensaban todos iguales, que las cosas eran como tenían que ser, con una formación religiosa fuerte. Y yo fui empezando, ya cuando me fui a Buenos Aires empecé a quebrar, primero en relación a la iglesia, como institución que yo pudiera respetar y creer, porque empecé a notar que había muchas incoherencias, muchas cosas que no estaban bien. Mucha distancia entre lo que se hacía y lo que se decía, y mucha gente que no me gustaba y que estaba ahí. Y ese fue mi primer quiebre. Dije, bueno, yo soy católica, yo creo en Dios, pero o sea, yo creo en Dios, pero la Iglesia Católica, chao. Y dejé de participar activamente en cuanto a los sacramentos y todas esas cosas que eran muy fuertes. Yo tenía la cosa de la formación religiosa, era esto de que si no vas a misa tenés que confesarte, y qué miedo de confesarme que el cura me va a retar. Tuve experiencias traumáticas en ese sentido, no porque hubieran sido jodidas, sino que yo las viví como niña, jodidas, policíacas, ¿no? De vos tener que ir ahí a hablar y decir cosas que hiciste a alguien que ni siquiera le veías la cara, porque no se le veía la cara a los curas. Y bueno, entonces empecé a quebrar con eso primero, ¿no? Ese año que yo entré en medicina era el año que estaba Tayana y que era así, entramos 16.000 a medicina porque no había examen de ingreso, así que era una locura, un despelote, teníamos clase cada 15 o 30 días, un despelote, y teníamos medicina social, que fue una materia que me encantó también, que me abrió la cabeza. Y bueno, estuve 3 años en medicina. No, antes de esto, en septiembre, dije que viví en el pensionado hasta septiembre. Yo a mi hermano lo empecé a ver y lo empecé a descubrir como ser humano, porque él se había ido, Andrés adolescente, todavía medio peleando, medio qué sé yo, y descubrí un ser humano, descubrí a alguien hermoso. Él me iba a buscar, nos encontrábamos a tomar algo, qué sé yo. Y en septiembre un día se me apareció en el pensionado y me dijo: Ameli, yo tengo que dejar el departamento, quiero que vivamos juntos. Yo no sé, era la gloria porque yo realmente no me gustaba donde estaba, no me sentía cómoda, y vivir con él era, no sé. Y bueno, le dije que sí, no me importó que fuera así mi vieja ni nada. La cuestión es que mi vieja se lo bancó, alquilamos un departamento que nos consiguió mi tía con un conocido, re bien, y nos fuimos a vivir a Palermo, a Uriarte 2330, a un edificio viejo sin ascensor, el primer piso. Y bueno, fuimos, y fue maravilloso. La época de Buenos Aires, esa época que yo viví con Andrés, después vino Diana, esa fue la época más hermosa de mi vida por toda la libertad que había antes del golpe, ¿no? Y por descubrir personas hermosas, cosas intensas que yo desconocía. Y bueno, a ver, que me adelanté. Habías mencionado hace un rato que tu hermano Andrés estaba militando, que un poco había dejado la universidad en pos de su militancia, y yo te quería preguntar en qué organización estaba militando y qué tipo de actividades realizaba en esa militancia. Claro, él empezó en la facultad. El primer grupo que participó, yo creo no equivocarme, porque por ahí me he olvidado algunas cosas, más de muchas,
que era el peronismo descamisado, que era un grupito muy chiquito, y ahí empezó cuando estaba en la facultad. Después tuvo una pasada por el PB, por el peronismo de base, que ahí creo que fue cuando ya había salido, que él salió, cuando salió de la facultad, te digo que fue cuando yo fui, ya ese año cuando yo fui a vivir con él, ya él estaba trabajando de bancario. Se fue a trabajar al banco francés e italiano y empezó a participar políticamente desde el banco, y después al tiempo tomó la decisión, dijo, bueno, la revolución va a pasar o sea, si vamos a hacer la revolución la vamos a hacer desde un lugar mayoritario, de más gente, no con grupos tan chiquitos, y decidió entrar a los Montoneros. Y empezó a militar en la JTP. No es antes del golpe ya, ponele 75, una cosa así. ¿Y Diana? Y Diana, ellos se conocieron en la facultad. Diana estudiaba psicología y se conocieron en la cátedra de psicología. Cuando Andrés cursó psicología en tercer año, que fue cuando dejó, ella era ayudante de cátedra. Y ahí se conocieron. Y Diana empezó a tener ahí una militancia barrial en la JP, ya en Montoneros. Esa fue su militancia. Antes de eso, que yo recuerde, no tenía. ¿Y a Pedro Rearte? Y bueno, Pedro era bancario, trabajaba en el Banco de Córdoba, y ahí se conocieron con Andrés. Militaban juntos en la JTP. Y bueno, fue así. Yo, para esto, bueno, ya todavía seguía estudiando, creo, había tenido un novio, había terminado, qué sé yo. Y Diana dice, no, negrita, vos no podés estar sola. Vos tenés que tener un novio, pero tiene que ser dentro de la organización. No podés tener a alguien de afuera porque no podés, o sea, había una cuestión muy, ¿no? O estás adentro o sos un garca, ¿no? Era así de simple, ¿no? Yo ya no sé si, creo que yo todavía no había empezado, yo milité muy poquito, creo que todavía no había empezado. Entonces ya me dijo, yo voy a conseguir un compañero. Era re difícil, porque ya a esa altura ya había todo tabicado, cerrado. Y sí, pero ahí ya te estoy hablando después del golpe, ¿eh? Esto, sí, claro. Yo a Pedro lo conocí en julio del 76. Todo armado por Diana. Infringiendo las reglas de seguridad y de los tabiques y todas esas cosas que había, Diana me presentó 2 primero. Y el tercero fue Pedro, infringiendo porque no hubiera tenido que hacerlo nunca, ¿no? Tipo, bueno, venite hoy, que va a venir un compañero, y qué sé yo, papá. Me presentó 2, que no me gustaron, y el tercero fue Pedro, que sí me gustó. O sea, fue armado por ella. Pedro tenía un camión, el papá de él tenía un camión, y él te conocía mucho Buenos Aires, entonces él tenía la tarea dentro de los Montoneros, entre otras, de hacer las mudanzas de los compañeros, porque tenía el camión y porque podía manejar con la cabeza gacha sin mirar, con la orientación del de al lado, porque además conocía mucho las calles y todo, ¿no? Entonces él les hizo la mudanza al departamento de Andrés y Diana cuando se cambiaron ahí, porque nosotros vivimos juntos. Ahí hubo un problema, una compañera mía de facultad que tenía un novio que el padre era militar, de la aeronáutica, vino y me dijo, Amelita, el papá de Oscar me dijo que esta casa ya se sabe que hay actividad política, que está marcada, que papá, no sé qué. Bueno, así que nos levantamos, nos fuimos. Andrés y Diana se fueron provisoriamente a vivir a la casa de una abuela de Diana que no estaba viviendo ahí, y yo me fui a la casa de otra amiga de la facultad. A los 2 meses yo volví, porque no pasó nada, y nos dimos cuenta que no era verdad, que era algo medio no muy claro lo que nos había dicho ella, y yo volví. Y Andrés no, ahí ya hizo su camino con Diana, consideró que era más seguro estar ellos por su lado y dejarme a mí. Y yo volví a vivir al departamento con unas amigas, ¿tá? Y bueno, y después que yo estuve un tiempo en la casa de la abuela, ellos se alquilaron un departamento, un PH en Villa del Parque, y ahí fue donde Pedro les hizo la mudanza. Entonces les hizo la mudanza, y además a la mudanza hacía algunos arreglos eléctricos porque sabía algo de electricidad. Entonces, un domingo, Pedro iba a ir, creo que le había hecho la mudanza el día anterior, al otro día iba a hacerle los arreglos eléctricos, las instalaciones, qué sé yo, y me dijo, venite negrita, si lo conoces, que me parece que te va a gustar. Javier se llamaba. Resulta que como era julio, las vacaciones, mi hermana Gaby
estaba también en Buenos Aires. Y fuimos las dos. Fuimos las dos, almorzamos, estaba él, me gustó, qué sé yo, nada. Comimos y terminamos de comer y este señor dijo, ay, tengo otro señor y se fue a dormir. No se levantó más, no lo vi más. Dije, chao, bueno, no le gusté, listo. Terminó. Y ahí después Diana se encargaba de cuando me veía decirme, si le gustaste, me preguntó por vos. Ah, sí, mira, bueno. Y a él le decía lo mismo, todo mentira, una ganchera celestina mal. Pero funcionó. A él le decía eso y él me decía lo mismo. Después, obviamente, cuando hablamos nosotros nos enteramos de que nadie había preguntado por nadie. Es más, Pedro se fue a dormir porque se cagó en las patas porque no sabía cuál de las dos era la candidata para él, porque mi hermana tenía 2 años y medio menos que yo, pero físicamente estábamos ahí. Entonces, claro, se puso muy nervioso y se borró. Y bueno, después de 2 meses de ese, ella preguntó por vos, él preguntó por papá, pudimos volver a vernos en un cumpleaños, había un cumpleaños de una conocida mía y fuimos los 4. Y ahí, bueno, ahí sí, ahí nos enganchamos en la vuelta del tren, que ya parecía que no iba a pasar nada, que cada uno iba a seguir su rumbo, ¿viste? Y bueno, empezamos a charlar y ahí empezó nuestra relación que fue vertiginosa, porque por la circunstancia que estábamos viviendo, ¿no? Quería hacer una pregunta en cuanto a lo que produjo el golpe de Estado. ¿Afectó la cotidianidad de tu vínculo con tu hermano, con Diana? ¿Cómo continuó la militancia de Andrés posterior al golpe? ¿Se modificó o siguió como estaba? Y sí, se modificó, fue modificándose, no es que empezó el golpe de una, ¿no? Pero las medidas de seguridad y todo lo que tenía que ver con tabicamiento, eso aumentó muchísimo. Yo pasé a no saber dónde vivía, a tener un esquema de vernos con los teléfonos esos que funcionaban para los montos, que era que vos llamabas a una casa, la vieja atendía y le daba el mensaje al otro, era la forma de comunicarse, cambió muchísimo. Yo los veía los dos mucho menos, de haber vivido juntos. Cambió, sí, totalmente. Y la mía también, ¿no? Después de ese hecho de que yo me fui y volví, cuando yo volví con gente que no tenía nada que ver, o sea, la política estaba totalmente afuera, las otras chicas no tenían nada que ver, yo nada. O sea, todavía, yo empecé a militar, no sé muy bien, pero más o menos ponerle en septiembre del 76. Me arranqué un poco tarde, era chica. Y yo tenía participación como, o sea, yo todavía, cuando una de las amigas mías de la facultad tiene una militancia en un grupo de esos grupos misioneros, con un cura, él era de Belgrano, pero había gente de todos lados. Y yo me acerqué a ellos y participé bastante, nos fuimos durante las 2 primeras vacaciones de la facultad, nos fuimos al Valle del Pichileufu a trabajar ahí, nos íbamos. Era un trabajo hermoso, maravilloso. El primer año fuimos y ayudamos a terminar de construir una escuela que se estaba haciendo, y el segundo año fuimos a hacer alfabetización de adultos. O sea, yo estuve alfabetizando gente que podía ser mi abuela, alfabetizando, dándole las primeras porque no dio para mucho. Fue una experiencia impresionante. Y ahí tuve grandes charlas con el cura por supuesto era repiola, pero no le cerraba ninguna de las preguntas que yo le hacía en cuanto a la iglesia y a todas esas cosas que ya no me cerraban antes, las expresiones que me daba tampoco me servían, o sea, terminé de terminar con todo eso. Y bueno, y después de eso es como que siempre estaba esa necesidad, era esto, no sé, yo no podía estar al margen de la cuestión social que se sentía y se vivía. Yo o estaba o era una hija de puta, esa era lo que yo sentía. No sé si las habrán sentido las otras personas, pero era lo que yo sentía. Bueno, te decía que en esa época no era una época para medias tintas, ¿no? Es como que lo que yo hacía, esa participación que tenía, era
poquito, había que jugarse la vida si no nos servía. Había que realmente, a mí me quedó grabado cuando esa segunda vez que fuimos al sur, que yo estaba con el tema de la alfabetización, de alguna manera uno se siente bárbaro, fantástico, ¿no? Y cayó la médica, una médica que hacía su ronda por la precordillera, iba yo cada 2 meses acá, o más, no sé, a cada casa. Y nos trató muy mal. Ustedes, claro, estudiantes, se creen que porque vienen acá en las vacaciones a hacer esto son grandiosos, hay que jugársela, hay que... Y a mí me pegó hondo porque, ¿no? Sentí eso, me sentí una mierda, dije, tiene razón, yo me creo fantástica porque vengo acá a hacer esto, pero en mi vida todos los días no. Y todo eso fue juntándose para tomar la decisión de decir, bueno, yo lo que tenía cerca era lo que hacía mi hermano y Diana, que era participar en ese proyecto revolucionario. Y bueno, dije, está, voy a entrar. Pero dije, pero yo no quiero militar en la JUP. Yo seguía en la facultad. No quiero por prejuicio, ¿eh? No me sentí identificada, no. Yo quiero hacer algo más vinculado a lo social, con la gente. Entonces Diana me dijo, bueno, voy a preguntar si podés militar en la JTP, en donde yo milito, en el barrio, que era en la zona de Boedo, San Juan. Y bueno, me dejaron, se preguntó si hizo todas las cosas que había que hacer, y me dejaron, me determinaron un grupo. El problema es que ya te estoy hablando después del golpe. Tuvimos una reunión política de estudio en el departamento que yo vivía, fue la única, no hubo más. Era una época donde no se podía ya hacer nada. Es más, cuando le hicimos una de las chicas que fue cerrada al departamento, igual dijo, ya sé dónde es, pues yo ya vine, vivía en otro antes. Entonces yo ya lo conozco al departamento, o sea, era complicado. Y tuve un par de actividades, panfletos y esas cosas. A uno me negué a hacerlo, estábamos a punto de hacerlo y algo me dijo que no tenía que hacer. Y era muy duro, muy difícil, porque era todo orden, ¿no? Todo muy vertical. Se fue disgregando, se fueron yendo. Yo no era el barrio. Además no había militancia barrial, no había nada. Teníamos que insertarnos. Y las que teníamos que insertarnos éramos la Peti y yo, que ninguna de las dos éramos del barrio, éramos dos pendejas. Y encima, bueno, ella era judía no sé de Villa Crespo, de dónde. Yo vivía en Palermo, siempre he vivido en Palermo. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para insertarnos? Y yo dije, bueno, vamos a la iglesia. Porque es el único lugar que está abierto. Porque ir a las casas a volantear, ni ahí. Llegaba a decir, somos Mo, y ya te cerraban la puerta en la cara. Había mucho miedo, mucho prejuicio también, Y bueno, vamos. Para mí todo bien. Con mi historia católica estaba re bien. Pero la pobre Peti, que era judía, no tenía la menor idea, ni llegaba al Padre Nuestro y... Pero bueno, digo, lo único que podemos hacer, empezamos a ir a misa, a ver los chicos jóvenes, y nos conectamos con los chicos jóvenes, que había un grupo de chicos que hacían campamentos para chicos. Y dijimos que queríamos participar, y no aceptaron, por supuesto. ¿Y dónde viven? Y dimos una dirección trucha. Pero fuimos, y de ahí a hacer algo, como decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y nada, no sé, estábamos ahí, tratando de formar parte de, caminábamos por la calle, queríamos conocer las veredas, las casas. Y el responsable que teníamos era duro, nos decía, forras nos decía, son unas forras, ¿cómo nos van a insertar? Son unas forras. Yo era una palabra que yo no la conocía porque en Paraná todavía no existía. Pero sonaba fea. Después desapareció él. La Peti no desapareció, se borró. O sea, se fue, bien hecho, muy bien. Espero que esté viva. Y vino otro responsable, quedé yo con él. Un día teníamos una cita y no fue. Y
y a la otra de seguridad que teníamos tampoco fue, que nunca me sale cómo era que se llamaba la otra, la cita que era la fija, que era la que se hacía por si fallaba la cita, ¿no? No me sale la palabra, hace rato que la quiero recordar, no me sale. Falló esa también, y bueno, y me desenganché, o sea que milité de septiembre a febrero. ¿Y cómo te enteraste del embarazo de Diana y de tu hermano? Diana tuvo 2 embarazos, ellos se casaron, me dijo mamá, y enseguida quedó embarazada. Ellos se casaron en el 75, el 8 de marzo del 75, el 11, que era el día que cuando el presidente peronista que asumió en el 73, el dentista, a esta edad ya los nombres se nos van, era aniversario de él, ¿cómo es? ¿Tan conocido? Bueno. Era aniversario. Ese día se casaron y ella quedó embarazada enseguida y a los 3 estuvo un embarazo de riesgo y lo perdió. Y después quedó embarazada de nuevo, más o menos para febrero del 77, y de nuevo empezó con pérdidas. Ella tenía un problema, tenía lo que se llama útero infantil, que es un útero que creo que es muy pequeñito, no tiene fuerza, no sé, que tiende a perder los embarazos. Tenía pérdida y bueno, estaba haciendo reposo. Ella ya había dejado de militar, primero porque también el grupo de ella se había desgregado y porque bueno, después cuando se embarazó y tuvo esos problemas directamente se quedó en su casa y no salía, estaba haciendo reposo. Y se quebró, le pedía a Andrés que dejara, o sea, que no soportaba más esa vida, ese esperar, ¿no? Que él saliera y se volvía o no volvía. Y bueno, mientras tanto, yo para esto, como te había dicho, me puse de novia con Pedro. Ponerle que me puse de novia, sí, me puse de novia en septiembre. En noviembre estábamos viendo juntos porque él llegó un día a mi casa y me dijo, cayó fulano que vive conmigo, no tengo dónde vivir, bueno, quédate. Y después a los 2 meses nos alquilamos un lugar juntos, que en realidad lo alquilaron los montoneros, nos pusieron un mimeógrafo y teníamos ese trabajo, digamos, venía un chico y trabajaba con nosotros. Y ahí vino la orden de arriba de insertarse en la producción, que había que dejar todo, trabajos burgueses, estudios burgueses, todo, había que insertarse en la producción. Yo dejé medicina y Andrés y Pedro dejaron el banco. Andrés se fue a trabajar en la metalúrgica y Pedro se puso a trabajar en colectivero, en la línea 53. Y eso fue también febrero por ahí, marzo. Y yo empecé a buscar trabajo. Me acuerdo que fui a Terrabusi, que me hicieron un montón de pruebas y exámenes y no entré yo y otra chica. Y estábamos en esa situación cuando pasó, estoy recordando, bueno, estoy tratando de recordar, sí, eso. Con Pedro charlamos y bueno, Pedro él militaba con Andrés, te dije. Andrés en esa altura, por todas las desapariciones, por toda la gente que había caído, estaba responsable de Pedro, pero estaba ocupando un lugar que lo había ocupado no porque hubiera subido con la forma corriente, sino porque la persona que estaba ahí la habían chupado. Entonces habíamos hablado con Pedro de que nos íbamos a insertar en la producción, sí íbamos a laburar, sí íbamos a hacer un trabajo político, pero que no queríamos participar más de Montoneros, porque era esperar la hora. Era esta semana vos, la semana que viene el otro, no se podía hacer nada. Era absurdo, era una cosa que no tenía sentido. Entonces, como Andrés era el responsable de Pedro, el domingo anterior al 8 de abril, Andrés vino a casa y tuvieron esa charla. Y Pedro le presentó un documento escrito, un papel escrito, ¿no? Diciéndole por qué quería salir y todo, formal, ¿no? Y
Eso fue el domingo. El viernes 8, que era viernes de Semana Santa, como a las 8 de la noche, yo estaba en la casa de una tía abuela mía que vivía en Buenos Aires. Yo había ido a verla a mi abuela, porque mi abuela estaba en Buenos Aires visitando a esa tía, que era hermana de ella. Y se volvía a Paraná mi abuela, entonces yo había ido a despedirla. Y me llama por teléfono Diana para decirme que Andrés no había vuelto. Ya sabiendo que ese Andrés no volvió, significa que tenía que volver a tal hora, que ella esperó la hora prudente y que esa hora prudente tampoco, o sea que ya era grave. Yo me fui con cualquier excusa de la casa de mi tía y bueno, salimos, nos encontramos en la calle, estuvimos girando, no sabíamos qué hacer. Ella trataba de llamar a su mamá por teléfono, porque quería decirle a su mamá y porque quería, dice, una vez a lo mejor Andrés está en algún lado y llamó a mi casa, que es el único teléfono que hay. No podía, porque los teléfonos públicos no andaba ninguno, parábamos en todos y no andaban. Y bueno, llegó un momento que era re tarde ya, y yo digo, Diana, no podemos seguir en la calle, porque si seguimos en la calle nos van a levantar a las 2 por andar en la calle. Entonces nos fuimos a la casa de los padres de Pedro, que yo sabía que él estaba ahí, y que era un lugar seguro, en Caseros. Entonces nos tomamos el tren y nos fuimos ahí. Al otro día, a la mañana, Diana se atacó que quería ir al departamento de ellos a buscar el gato. Ellos tienen un gatito, cachorrito todavía, un gatito blanco. Y bueno, yo traté de decirle que no podíamos ir, que ya sabía que no podíamos ir. Y ella insistía con el gato. Insistía, y yo que no. Pero bueno, dije, bueno, ella estaba decidida que iba a ir. Bueno, si vos vas, yo voy con vos. Y fuimos. Y antes de llegar, el papá de ella tenía un negocio en la estación de Villa del Parque. Y él era del papá y del tío. Y ella no quería hablar con el papá, porque sabía que el papá era un tipo jodido. Pero como no había podido hablar con su mamá, para esto ella no había llorado nunca. Yo lloraba sin parar y ella no había derramado una lágrima. Lo único que decía era que ella sin Andrés no iba a vivir. Y entramos al negocio y ella entró y dijo, papá, Andrés no volvió, se lo llevaron a Andrés. Rajá de acá, salí de acá, no me vengas con problemas, pero papá, yo quiero hablar con mamá. No, vos no vas a hablar con tu madre va a saber esto cuando yo lo diga, alejate, no hables ni con tu madre, con tu hermano, salí, no nos traigas problemas, a mí que me importa. Tremendo. Salimos de ahí, ella me volvió a decir, pues yo le decía, tu familia, pensá en tu familia, y me decía, ¿querés que piense en esta familia? Me decía, yo sin Andrés no voy a vivir. Bueno, le digo, déjame que dé una vuelta antes de entrar. Entonces ella se entró a un almacén, a hablar por teléfono, a tratar de hablar con su mamá. Y yo caminé por la cuadra para ver si había algún auto raro, alguna cuestión que no había nada. Volví y le dije, está todo bien, vamos. Fuimos, entramos. Era un PH y ellos tenían el departamento en el fondo, era el último. Era un departamento muy chiquito que tenía una entradita así donde ellos habían puesto una camita turca que era como un silloncito y enfrente un escritorio que era de mi papá, un escritorio antiguo, grande. Después la cocina comedor, una escalera y el cuarto de ellos arriba. Entramos, ella subió, agarró el gato y subió arriba al cuarto y yo me quedé ahí y bueno, vamos Diana. Y ahí fue donde se largó a llorar, donde no la podía sacar. Se quedó en la cama acostada, abrazada al pullover que le estaba tejiendo Andrés y bueno, y lloraba y repetía cosas que él le decía y bueno, no había forma, nos demoramos un montón. No sé, 20 minutos, media hora. Cuando al final accedió a irse, cuando yo voy a abrir la puerta, que voy a bajar el picaporte, me lo bajan de afuera y entran quietitas que somos del ejército. Ahí yo me caí, como tenía esa camita ahí, me caí sentada, pero quedé ahí, pues sí. Ahí yo veo movimiento de manoteo así, pará, que venimos de parte de Andrés. Entonces sacan un papelito y se lo dan.
Diana lo agarra y yo la miro, ahí se sienta al lado mío y la miro y veo que tiene la boca llena. Lee el papelito, lo tira al costado, mastica y traga. Y ahí la agarran, se la llevan, gritos, vómitos, chao. Y yo me quedé ahí, con ese papelito al lado, lo agarré, era de hecho la letra espantosa de mi hermano, que le decía: Chanchito, estoy herido pero estoy bien, yo ya les dije que vos no tenés nada que ver, cuídate, te amo, Andrés. Fue una tentativa ingenua de salvarla. Ella la tenía más clara, creo. Bueno, me quedo ahí. ¿Vos quién sos? ¿Qué haces acá? Soy la hermana. ¿Y qué? ¿Sos montonera? No, no soy montonera. Ah, me vas a decir que está en una casa de montonera llena de cosas montoneras y no somos montoneras. Todo ese texto precioso. Empiezan a sacar cosas, todo lo que consideraron sospechoso, papeles, discos, libros, todo pasaba delante mío, eran como 5 o 6. Uno quedó conmigo ahí, que por ahí me hablaba, me preguntaba cosas y sacaron las cosas. Y después que sacaron todo, me llevaron a mí, me llevaron como del brazo, que saliera derechita, que no mirara para ningún lado. Salimos todo el pasillo, me subieron a una Renauleta celeste que había ahí, atrás. Y el tipo que se sentó al lado mío me hizo bajar la cabeza, que me apoyara en sus piernas. Y me puso un pañuelo blanco, un trapo blanco en los ojos. Y ahí lloré, ¿no? El regazo, las piernas, por más que sean las piernas, no sé, el hijo de puta que eran, son una persona. Era como una cosa, ¿no? No dejaba, ¿no? Esto de ser yo acá y no dejaba de ser algo. Y bueno, y ahí anduvimos, no sé cuánto, y llegamos a un lugar. Y llegamos a un lugar que me hicieron entrar. Ahí me hicieron una entrevista. Me sacaron todo el piloto, yo tenía un piloto que había llovido, la cartera, todo, zapatos, me dejaron la pollera y una camisa que tenía nada más. Me interrogó un señor que decía, que atendía el teléfono diciendo: aquí sangre, que me trataba muy mal, por supuesto, que bueno, que no se creía nada de lo que yo le decía, que él iba a averiguar, que yo tenía unas cosas que me comprometían, qué sé yo, Y me dijo que a partir de ese momento yo me iba a llamar M61, que si no respondía a eso cuando me preguntaban el nombre era boleta. Me cambiaron el trapo por una venda negra, me dijo si yo me sacaba esa venda también era boleta. Y me pusieron una cadena en los pies, algo que me ataba los pies, que no me dejaba separarlos mucho. Y me llevaron, me hicieron bajar por una escalerita y me metieron en un lugar que dijo: llévala a la del médico, dijo el señor sangre. Y bueno, estuve ahí, me di cuenta al tiempo que era una celda solitaria, estaba sola, no había nadie, era chiquita, la vi cuando me di cuenta que estaba sola, me levanté un poquito de la venda y vi cómo era. Y bueno, me hicieron varios interrogatorios, me hicieron amenaza de que me iban a torturar, me hicieron desnudar, que me iban a torturar, que iban a tener que meter los dedos en el enchufe, no sé. Lo pararon, no terminó eso. Me interrogaron sobre un papel que tenía, me preguntaron de la foto de Pedro, que la tenía en la cartera, no sé por qué. Y varias cosas. Y al final me vinieron a buscar, me dijeron que me iban a largar. Volví arriba, me volvió a entrevistar este señor, que me decía que me largaba porque me tenía que largar, pero que no se creía nada de lo que yo le había dicho. Y bueno, me subieron a un auto y el tipo me decía: bueno, vos sos de Paraná, sí, bueno, andate a Paraná. No, pero yo estudio. Y yo: no, dejate de joder, olvidate de la facultad, andate a Paraná con tu mamá y tus hermanas. Vos naciste de nuevo, vos pensás que vos naciste de nuevo. Me llevaron en el auto y bueno, en un momento paró el auto y me dice: bajate y camina. Cuando escuché que se va el auto,
sácate la venda. Y yo me bajé y caminé y vi que era un lugar que abierto, se podía caminar, no tenías pared, no era una calle. Y caminé, y de golpe escucho vrum, vrum, vrum. Me saqué el trapo, así de nuevo. A las 4 de la mañana estaba en los bosques de Palermo, viva. La sensación era realmente de nacer de nuevo. Dije, bueno, buenísimo, pero me tengo que ir a algún lugar, acá no puedo quedar. Y busqué si tenía plata, me habían dejado unas moneditas nomás, pero me alcanzaba para el cole. Me fui al departamento que teníamos con Pedro, ese que alquilábamos, que yo sabía que él iba a estar y que no pasaba nada ahí. Y dormí un rato y después me fui a la casa de los padres de él. Y a la noche del domingo viajamos para Paraná para contarle a mamá lo que había pasado, porque ella era la que tenía, la única que podía hacer todo lo que había que hacer. Que ella ahora no lo recuerda, pero ella lo hizo y lo hizo todas las veces que pudo. Fue a Buenos Aires varias veces, 1, 2, 3 veces por año y siempre el mismo recorrido. Bueno, en ese momento hizo el habeas corpus, la denuncia del Ministerio del Interior. Fue a hablar con nuestro querido reverendísimo señor Tortolo y con nuestro queridísimo y más reverendísimo hijo de puta pariente Saciain, que siempre le dijo que no sabía nada, que tenía la foto de Andresito en su escritorio, que seguramente Andrés estaba escapado o que lo habían matado los mismos montoneros. Eso mi mamá lo hizo muchas veces. Y bueno, y yo con Pedro queríamos irnos a Córdoba, porque en ningún momento se me pasó por la cabeza la idea de irme del país. No me cabía, nunca se me había ocurrido, y mucho menos en ese momento. Y Pedro tenía parientes en Córdoba que nos podían dar una mano. Entonces yo me quedé en Paraná y esa semana ya se fue a Córdoba, me avisa que no se puede, que Córdoba está complicadísimo, que iba a ser muy difícil. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nos encontramos en Buenos Aires y vemos qué hacemos. Me fui a Buenos Aires sin que mi mamá supiera, porque no me hubiera dejado. Levantamos el departamento ese que teníamos, con todo un operativo de acción y de actuación, para poder sacarlo sin que la vieja que vivía ahí me cobrara la multa que me tenía que cobrar. Yo siempre digo que soy de actriz y que la actuación, creo que mis actuaciones buenas las he hecho en la vida y me han ayudado hasta estar viva. Y esa fue una. Y bueno, la familia de Pedro, váyanse a Brasil. No, yo a Brasil no me voy a ir. Irse a Brasil para mí me sentía una rata inmunda. ¿Cómo? Con esta situación yo me voy a ir a Brasil encima, con la imagen que uno tenía de Brasil, pepe, playa, samba. No. Bueno, entonces nos consiguieron 2 direcciones en Corrientes, una en Corrientes Capital y otra en... Ay, que nunca me sale, la que es frontera con Brasil. Sale con su cuatía, pero no, Paso de los Libres. Con 2 contactos, por lo menos están allá, ya están más cerca. Si no les va bien, bueno, ahí me convencieron. Juntaron plata, la familia de Pedro, una familia bastante humilde. Todos los tíos pusieron un pesito cada uno lo que pudo. Nos pagaron el pasaje en tren hasta Montecaseros y nos dieron unos pesitos que tenían. Bueno, nos fletaron, así, chao, váyanse. Nos fuimos en el tren, llegamos a Montecaseros. Ahí pasamos una de terror porque cuando antes íbamos a bajar subió el ejército con todo y lo encararon a Pedro. ¿Vos de dónde venís? De Buenos Aires, documentos. Casi nos morimos. No era él el que buscaban. Llegamos a Paso de los Libres. Pedro va a ver ese contacto que tenía, que era el ex suegro de él. Él había estado 9 años de novio con una mina y este tipo había sido como un padre para él, peronista de la primera hora, un tipo, qué sé yo, pero que hacía años que no veía. Despachante de aduanas. Habíamos tomado un taxi, yo me quedé en el taxi esperándolo, él bajó para hablar de ver qué nos aconsejaba. Vuelve blanco, pálido, el tipo estaba laburando con los milicos, le dijo, mirá, yo no sé si hago bien o hago mal, pero estoy con los milicos, andate ya, porque ya saben que estás acá, yo no te puedo ayudar, lo único que... Y ahí Pedro le apeló dijo, bueno, está bien,
Si no podés ayudarme, no me ayudes, pero yo sé que vos no me vas a delatar. Sí, mira, yo te hablo como un hijo, le dijo, y bueno, andate ya. Nos fuimos, cambiamos la plata que teníamos, que era muy poca, para cruceros. Fuimos a pasar con el taxi la frontera, ahí hubo un percance. Yo lo cuento cuando le cuento a los chicos, esta historia que la cuento en la escuela, porque es graciosa. Pedro se baja y con los 2 documentos y va y el milico le devuelve y dice, ella no puede salir. ¿Por qué? Porque es menor de edad. Menor de edad. Si yo ya tenía como 100. Imagínate. Menor de edad. ¿Quién se le iba a ocurrir, con todo lo que había pasado, que yo tenía que pedirle permiso a mi mamá, que además no me lo hubiera dado, para salir del país? Y él se quedó, y el tipo se fue a atender a otras personas. Y tuvo el juego de cintura que yo no hubiera tenido, de sacar un billete de los que habíamos cambiado, que ni sabía cuánto era. Sacó un billete de 50 cruceros, lo puse con los documentos, esperó que se fuera la gente y dijo, ponele que tiene 21. Tuc. Agarró y pasamos. Subió de nuevo al taxi. Ay, así. Llegamos del lado brasilero y nada que ver, porque la Argentina es los milicos formales, uniformes, llega el brasilero, tipo de civil, un negro retinto con una chomba roja y un revólver acá. Tem dinheiro, guita, money. Nosotros, ¿qué? 2.000 cada. Como había tantos exiliados, uruguayos, chilenos, argentinos, Brasil había puesto la regla de que para entrar como turista tenías que mostrar que tenías plata. Porque claro, íbamos con una mano adelante y de atrás. 2.000 cruceros cada uno teníamos que tener. Teníamos 1.200 entre los dos. No, dijimos, no. Yo ve. Le pedía que le mostrara. Entonces Pedro empezó a sacar y a contar sus billetitos. Y los empezó a contar y el tipo decía, todo bien, está cierto. Y Pedro, no, pero... Y yo, Pedro, pará, te dice que ya está. Bueno, y zafamos, no sé qué pasó. Si le dimos lástima, si miró mal los billetes, si habrán sido muy parecidos los de 100 a los de 1000, no sé. La cuestión es que otra vez con las patitas temblando, salimos. Y empezó nuestro exilio, ¿no? Que yo durante bastante tiempo decía que iba a durar 9 meses. Vaya a saber por qué 9 meses, ¿no? La edad de un embarazo, ¿no? Pero era una cosa que no sé. No, ¿cuánto vas a estar acá? Y unos 9 meses. Era mi ilusión. Y duró un poco más. ¿De dónde fueron? Primero fuimos a Porto Alegre, porque yo tenía un amigo conocido, un chico que había sido novio de mi gran amiga de la facultad, que yo lo había visto una noche, un español que vivía en Brasil, pero viste esas personas que tenés así mucha afinidad, inclusive afinidad política, todo. Yo sabía que Fermín me iba a ayudar. Y antes de salir, María Marta me había dado el teléfono de él. Y bueno, él no estaba en ese momento en Porto Alegre, pero fuimos a la casa de una prima, amigos de él, todos divinos, pero eran todos estudiantes, nadie laburaba, así que el laburo no nos podía conseguir. Re bien nos trataron, pero el laburo nada. Además Porto Alegre era una ciudad donde no había tanto trabajo por ahí, qué sé yo. Como Pedro tenía un contacto, tenía unos parientes a cosa de los italianos que vienen de Italia y que uno quedó en San Pablo y otro se fue a Buenos Aires, entonces tenía unos descendientes de sus parientes ahí en San Pablo, que a su vez estaban en contacto con la familia de Pedro porque habían viajado, habían ido, vuelto, esas cosas. Bueno. Entonces él tenía la dirección. Entonces me dice, yo le voy a escribir al tío a ver qué me dice. Le escribió y el tipo le dijo, sí, venite. Entonces Pedro se fue solo porque no teníamos plata. Y yo me quedé con esta gente que era re piola a ver qué pasaba. La chica donde nosotros estábamos parando era una parejita de 16 años, que no eran de ahí, que tenían una hijita y que los padres le habían dicho, bueno, se van, nos dejan la nena a nosotros y se van a Porto Alegre y trabajan y estudian y cuando estén en condiciones nosotros les damos la hija. Y eran divinos. Y esta chica era hija de españoles. Ella no hablaba español, pero lo entendía. Entonces fue mi primera maestra. Me enseñaba la diferencia entre chaleira y janela. Cosas que por ahí me quedaron grabadas, ¿no?
Y nunca me olvidé la primera vez que ella nos hizo una comida, que nos hizo como un guiso de lenteja. Y yo le dije, está exquisito. Y ella me dijo, ¿exquisito? ¿Por qué? Claro, porque en portugués exquisito es raro, extraño, ¿no? Y fue muy linda toda esa experiencia con esa gente. Bueno, al tiempo, al mes que ya estaba ahí, Pedro me avisa, no, venite porque mis parientes quieren que te vengas, dice que no tenemos que estar separados, que yo. Y me fui. Y ahí empezó toda la peripecia de trabajar. En Brasil, si vos no tenías cartera de trabajo, no podías trabajar. Si eras extranjero, no podías tener cartera de trabajo. Tenías que trabajar en negro. Había muy poco trabajo en negro, o por lo menos donde nosotros nos movíamos. Los vecinos de estos parientes tenían una agencia de empleo, tenían puros trabajos en blanco. Y bueno, así todos nos encontraron algo. Como yo estudiaba medicina, me consiguieron un laburo en una clínica médica para estar de guardia los fines de semana atendiendo a la gente que llegaba, a sacar sangre. Yo nunca he sacado sangre, pero que sí, igual. Y ahí trabajé un poquito y Pedro empezó a trabajar en una fábrica de tejidos porque él había trabajado con máquinas de tejer. Y fue muy difícil, ¿no? La tía abuela de él, esta tía vieja, nos daba de comer. Pues yo empecé a trabajar con ella, ayudarla en un taller de costura que tenía y me daba moneditas. Y empezó porque ya en Porto Alegre hemos tenido en contacto con un argentino exiliado. Y este argentino exiliado nos dio direcciones en San Pablo. Y nos pusimos en contacto con ellos y había un grupo ya de gente que... La mayoría de gente que se había ido a vivir antes del golpe. Había mucho militante del PB, había bastante, y esos estaban como juntos, ¿no? Y fue ahí donde nosotros llegamos. Y esta gente nos ayudaba mucho, de darnos guita para tomar el colectivo, y al final, cuando nos tuvimos que ir de la casa de los parientes de Pedro, nos fuimos a vivir al departamento de uno de ellos, que son gente de General Roca, y vivíamos con Pedro en el lugar que tenían, que era el cuartito de empleada doméstica que tenían en el departamento. Era minúsculo, porque en Brasil eran minúsculos. Lo único que entraba era una cama de una plaza, no entraba nada más, ni una mesa de luz, ni nada. Y bueno, vivimos meses ahí, no tantos, con Pedro, con ellos. ¿Y ahí empezaste a participar? ¿Había algún tipo de organismo de Todavía no. derechos humanos? Todavía no, ahí no. Después, bueno, ahí empezamos a trabajar en la fábrica de un argentino que hace años que vivía ahí, que se encargó de emplear a todos los extranjeros en negro, pero no porque fuera solidario políticamente, sino porque nos tenían negro. Y además tenía gente muy capacitada para lijar y para pulir y para fundir metales, tenía ingenieros, abogados, todo, estaba chocho el viejo. Y nos juntamos ahí un montón de gente, conocimos muchos más. Pero por ahí todavía no había una actividad política. De cualquier manera, la actividad que tuvo que ver con los derechos humanos empezó con gente que yo conocí después. Yo los conocí cuando ellos ya habían empezado. Porque, digamos, yo tuve los dos chicos, me alejé bastante, o sea, me encerré porque dejé de trabajar y me dediqué a ellos el primer tiempo. Después que ellos estuvieron un poquito más grandes, ahí, bueno, ahí ya sabía que había actividades de derechos humanos. Había un comité que se llamaba Comité Brasileiro pela Solidariedade, que trabajaba con todos los países de América Latina y estaba haciendo un laburo muy fuerte de apoyo a las madres de Plaza de Mayo. Y estaba el laburo de clamor, que era un laburo vinculado a la iglesia, a los obispos Arns, que estaban haciendo todo un trabajo de testimonios de gente que iba y que decía yo vi a tal. Fue la primera lista, sale de clamor. Y bueno, comencé a participar del CBS, le decíamos a ese comité. Vino después y hicimos muchas actividades de apoyo a las madres de Plaza de Mayo y de divulgar lo que pasaba en Argentina. Fue una experiencia re linda porque además había chilenos, peruanos, paraguayos, ecuatorianos, uruguayos, muchísimos. Y laburábamos todos juntos y brasileros. Esa fue una experiencia hermosa. Y ese grupo era un grupo que decíamos que era tarefero, se dicen, que hacía tarefa, era un grupo que laburábamos mucho, no tenía discusión política. Había otros grupos de discusión política donde estaban otras personas más intelectuales, como Horacio González, que nosotros le decíamos que eran los reflexivos, porque ellos hablaban y discutían política, pero por ahí no hacían tanto. Nosotros le metíamos, ¿no? Hacíamos montones de actividades. Y nos encontrábamos siempre en esas actividades que hacíamos.
Después vino de las Malvinas, ahí también se armaron grandes discusiones políticas y encuentros y desencuentros, y podíamos tener una mirada distinta de lo que había acá, porque se podía ver perfectamente que esto de que afuera los ingleses y los milicos también, ¿no? Que acá en Argentina no se podía ver, y tratábamos de hacer llegar lo que nosotros veíamos, pero era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. Iban las madres, fueron las abuelas. Y ahí vos seguías manteniendo un vínculo con tu familia acá, y también te sumo una pregunta, si te habías enterado qué había pasado finalmente con Andrés y Diana. Sí, el vínculo sí, cartas y llamadas telefónicas cada tanto. De cualquier manera, la primera visita que tuve fue en el 78, en agosto del 78. Germán, mi hijo mayor, tenía 4 meses, él nació en abril. Mi mamá y mis hermanas, con mi hermana Gaby, que ya tenía una nena ya de 8 meses, me avisaron que nos iban a visitar. Alegría inmensa. Estábamos desde el principios de mayo del 77. Viajaban en avión, no pudieron viajar, casi me muero, porque fuimos al aeropuerto a esperarlas y no llegaron, el avión llegó y ellas no llegaron, y en aerolíneas me decían que si no viajaron porque habían tenido un problema personal, porque el vuelo había salido nomás, no. Y para comunicar, bueno, hasta que supe que mi mamá se había olvidado de la libreta de familia, donde decía que mi papá estaba muerto, entonces por eso no había podido viajar, porque mi hermana Verónica todavía era menor, y bueno. La cuestión es que no pudieron viajar, no había vuelos porque era la época en que era muy barato, entonces no tenían. Y a los 5 días me dio la sorpresa de aparecérseme en el departamento que habían viajado en colectivo. Jamás me voy a olvidar de golpear la puerta del departamento y abrir, y estaba mi hermana Gabriela con su beba en brazos, que yo no conocía. Bueno, fue maravilloso. Y esa fue la primera visita que me hicieron mi familia. Y después iban ellas cada tanto, y cartas, y llamadas telefónicas, todas muy, muy parcas, muy sin decir nada, porque se sabía que no se podía decir nada por las cartas porque podían ser interceptadas, no se podía decir nada por teléfono porque podían estar pinchados. Si bien en Paraná ellas no sufrieron nada, la familia de Pedro sí, la familia de Pedro sufrió muchísimo, la de Diana también. A la de Diana fueron 2 o 3 veces, los maltrataron, les pegaron, les hicieron mierda a la casa, los trataron como eran judíos, los basurearon, tremendo. Y los padres de Pedro también le rompieron todo, le robaron todo lo que pudieron. En Paraná no, pero bueno, estaba eso, ¿no? Y lo otro que me has preguntado, no me acuerdo qué era. ¿Si habías podido enterarte de qué No, había pasado hasta tanto? ahí no. Nos enteramos de algo de Andrés cuando ya estaba la democracia. Que apareció un artículo en el diario de Paraná que mi tía vio, que decía que había aparecido dos cuerpos, que uno correspondía al de Andrés Ucín. Imagínense. Eso fue en diciembre del 84. Ya había estado la democracia, yo me fui de San Pablo a Buenos Aires, mis hermanas con un senador y un diputado que estaban en la parte de derechos humanos, las acompañaron para ir a tribunales, vimos el expediente de mi hermano, todo, fotos del cadáver, la explicación de lo que había ocurrido, descripción médica del estado del cadáver, y todo lo que había pasado desde que llegó a la morgue, que estuvo 2 meses, no fue reconocido, y a los 2 meses lo llevaron lo enterraron como NN en Chacarita. Nuestro deseo era recuperar el cuerpo para traérselo a mamá, pero hacía 3 meses que habían vencido el plazo de los NN y lo habían sacado y lo habían tirado al osario común. Bueno, nos quedamos con eso, volvimos, yo fui a Paraná también, vine y no pudimos recuperarlo. De ahí no supimos nada más. Eso fue muy importante, afectivamente. Yo soñaba siempre con Andrés, soñaba que lo encontraba en la calle y nos abrazábamos. Y cuando yo supe eso, cuando vi las fotos, cuando supe el día, la hora, el lugar, el cómo, no soñé más con él. Sentí que se había muerto. Y eso es importante.
Y después, bueno, yo seguí en Brasil. Cuando volvió la democracia, mucha gente volvió. Yo no pude, no me sentí capaz porque yo me había terminado de separar de Pedro con 2 niños chiquitos de 5 y 3 años. Económicamente todavía estaba muy complicada. No podía volver a la casa de mi mamá. Mi mamá me decía, volvé, nena, volvé. Yo no podía, yo ya era una adulta y no podía volver a la casa de mi mamá con 2 hijos sin trabajo, a dar lástima, a pedirle. Mi mamá se había cambiado de casa, no había cuarto para mí, no había lugar para mí físico. Y todo había cambiado. Para esto yo vine a Argentina, vinimos con Pedro antes de que nos separáramos, en el 83 vinimos. Y bueno, y ahí todas las fantasías que uno tiene se me fueron a la mierda. Porque uno cuando está afuera y no puede volver, cree que el lugar que dejó es maravilloso. Cree que todos te están esperando que vos volvás. Pero cuando vos volvés, ves que los otros siguieron viviendo, que también la pasaron mal, que la pasaron bien, que siguieron, que lucharon y vos no estás más, vos no sos más, y vos no sos más de acá. Vos sos de todos lados, yo soy de todos lados. No soy más ni de acá ni de allá. Porque además aprendí, estando allá, aprendí realmente que somos todos iguales, a pesar de las diferencias. A mí me costó muchísimo acostumbrarme a aceptar que los brasileros eran como yo, que éramos todo esto que te estoy diciendo. Pero porque tenía una resistencia enorme. Yo no me quise ir nunca. Yo iba a estar 9 meses, nada más. Yo llevé poca ropa. Llevé pulóveres porque yo soy friolenta y no quería tener frío. Que nunca lo usé porque allá no hace frío. No llevé malla porque yo no iba a la playa, eso ni pensar. Y me costó, recién después de 2 años, me di cuenta que me iba a quedar. Y que no estaba mal, que estaba bueno, que había gente piola, macanuda, que podía vivir ahí, que estaba bueno. Me costó 2 años. Cuando empecé a decir, bueno, estoy acá. Igual, ya te digo, corrían igual las fantasías del lugar, ¿no? En 83 vengo acá y no está, chao, este lugar ya no existe más. Entonces yo no volví porque no sentí que no lo tenía que hacer. Y seguí, estuve 16 años en Brasil. Y no volví a la Argentina, vine a vivir al campo, que es el lugar donde yo siempre quise vivir. Yo de chica iba mucho al campo, no a este campo, a otro, y siempre me gustó mucho, mucho. Y cuando estuve en el sur, ahí en la precordillera, que era campo, otro campo distinto, ahí yo sentí eso que después el personaje de Un lugar en el mundo dice, que sentí que ese era mi lugar en el mundo. Y cuando me iba lloraba como una loca, porque decía, ¿por qué me tengo que ir de mi lugar? Y entonces mi decisión de volver fue volver al campo. Y había un campo, el campo de mi abuelo, del papá de mi mamá, que ya se había muerto y que mi mamá a duras penas trataba de mantenerlo, porque ella desde acá de Paraná era muy poco lo que podía hacer. Entonces mi decisión fue volver a vivir en el campo. Yo, San Pablo, era una ciudad monstruosa, enorme, que aprendí a amarla por las personas y por todo lo que yo hice ahí, todo lo que viví. Tuve 2 hijos, trabajé, milité, hice teatro, hice afectos, miles, gente. Cuando yo me separé, que no tenía un mango para mantenerlos a ellos, mis amigos me ayudaban, me daban trabajo, uno me prestaba plata y cuando se necesitaba le devolvía con la que me prestaba otro. Ellos fueron mi familia y eso es algo que está acá, que yo vuelvo a San Pablo y estoy en mi casa, es así. Pero en un lugar físicamente lo opuesto de lo que yo siempre quise. Entonces cuando yo vuelvo al campo, que podría haber sido acá o allá, me da lo mismo. No volví a Argentina, no fue esa la opción. ¿Y cómo sentiste que había impactado la dictadura, particularmente en Entre Ríos? Mirá, yo de Entre Ríos muy poco, porque yo me fui a Buenos Aires a estudiar medicina y no volví nunca más. Yo volví en el 93. Y yo, cuando me fui a Buenos Aires, que digo que me encontré conmigo, que encontré gente como yo,
yo me di cuenta que yo todo el tiempo en Paraná había estado en lugares que no eran los míos. Y yo conozco, como todavía digo, conocí una Paraná que no era una Paraná que a mí me gusta. Yo no tengo amigas de la secundaria, no tengo a nadie de esa época, porque no guardé lazos más que yo saludarla un día, otro la encuentro, buenísimo, pero no. Y no conozco, no milité en Paraná, nada. Cuando estaba en San Pablo, cuando empecé a militar en SCBS, que fue los caminos como uno llega a las cosas es increíble, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, me dice uno que era de Córdoba, dice, che, dice, Amelita, hay uno de Paraná también acá que están ahí de SCBS. Sí, digo, ¿quiénes son? Y uno dice, yo te lo voy a presentar, qué sé yo, Pierola. Pierola, le digo, ay, Pierola me suena, le digo. Y ella es Magni me suena también. Bueno, nos presenta y bueno, Gustavo Pierola, yo lo conocía de vista nada más, y en realidad el papá de Gustavo Pierola era muy amigo, pero muy amigo de mi tío. Entonces, y a Marisa Magni, la mujer de Gustavo, la conocía de vista, ella jugaba al softball, era conocida, qué sé yo. Y bueno, los encontré ahí. Y fue muy loco, porque yo ya hacía para esto, no sé cuántos años que no vivía en Paraná. Ya no me acordaba ni de las palabras de Paraná. Y cuando lo veo a Gustavo la primera vez, lo veo y Gustavo es muy paranaense, le dice al hijo, che, Alvarito, andá a traer los espores. Espores, digo yo. Hacía desde la niñez que no escuchaba la palabra espores, que son las zapatillas. Pero cuando fui a vivir a Buenos Aires tuve que desterrar todas esas palabras, porque las cargadas, mis compañeros de facultad eran pajuerana, ¿qué hacés, pajuerana? Cuando decía espores, soplillo, estropajo, esas cosas que ya no se decían. Entonces escuchar esa palabra fue una cosa impresionante. Bueno, obviamente que nos hicimos re amigos, somos amigos hasta el día de hoy con Gustavo. Y me gustaría que me cuentes qué trabajos como de actriz hiciste tanto en Brasil como cuando volviste acá. Bueno, en Brasil participé de un grupo, fue lo único que hice, no hice mucho. Traté de estudiar, estudié un poco, después entré a la universidad y no pude seguir porque era muy sacrificado en cuanto a los chicos, dejarlos solos. Pero participé de un grupo que en ese momento se llamaba Grupo de Teatro y Música Popular, se llamaba así. Pero en realidad era un grupo que hacía teatro y música en los barrios. ¿tá? Preparábamos espectáculos para los barrios. Y estuvo muy bueno, fue hermoso. Hicimos espectáculos para Nicaragua, que fue la época de la Revolución Nicaragüense. El primer espectáculo que hizo el grupo, yo todavía, después de ese entré, era para El Salvador, en apoyo a El Salvador. Y ese grupo laburaba en conjunto con el CBS. Entonces hacían actividades y siempre, Galo Gibriga se llamaba, participaba de las actividades como espectáculo. Después hicimos uno que se llamaba América Latina Libre, que era para todo, bueno, todo un homenaje a América. Siempre mezclando el teatro con la música. Y fue hermoso. Y pudimos, hace 3 años creo atrás, fuimos éramos 2 argentinas, Esther, que vive en Buenos Aires, yo, y los otros eran todos brasileños. Hace 3 años pudimos volver, fuimos con Julián, mi hijo, con la guitarra, y Verónica, fuimos para allá y pudimos hacer un espectáculo para la gente de la calle, que fue el lugar donde más trabajamos, que era un grupo de cartoneros, que en esa época estaban empezando a organizarse y que ahora son una cooperativa increíble, han hecho cosas fantásticas. Y pudimos volver y hacer el espectáculo para ellos, ahí fue maravilloso. Y acá, bueno, vine y no hice teatro un montón de tiempo porque tenía otras prioridades. Me puse a estudiar, estudié psicología social, terminé la carrera y cuando terminé la carrera dije, sí, ahora sí voy a hacer teatro. Y empecé a hacer en Paraná y también doy clases de teatro en los pueblos cercanos. Yo vivo en un pueblo, en el campo, en Tabosi, y doy en Tabosi, en Viale, daba en María Grande, que ha sido un camino difícil porque son pueblos que no conocían. Cuando yo llegué, la primera vez que hice teatro en Tabosi, la gente diría que yo estaba loca. Una preguntó, ¿esa señora es demente? Pero porque realmente no sabían lo que era. Y de ahí a poder recorrer un camino y tener gente que hace teatro fue difícil, pero estamos en esa. Y eso para mí es re importante, que haga teatro gente que no sabía ni lo que era,
que jamás hubiera podido tener esa posibilidad, eso me hace muy feliz. Y después en Paraná, más como actriz, bueno, como directora también, participé de casi todos los eventos de Teatro por la Identidad, desde que empezaron. El primer año no, porque el primer año fue selecto, fue para pim pum, voz y nada más. Y una vez que fue abierto, sí, participé con obras que yo escribí y dirigí. Después varios años hice trabajos con actores sobre cuentos. Gustavo Piola, mi amigo, él participó de un proyecto que se llama Humor como Resistencia. Hicieron el libro La risa no se rinde, que es maravilloso. Hicimos un trabajo con actores con esos cuentos. Después hicimos con otras historias también sacadas. El año pasado participé con otro espectáculo también que yo escribí y dirigí. Y siempre que puedo participo, me parece, para mí es hermoso poder hacerlo. No es fácil por ahí. No, la primera actividad que se hizo de Teatro por la Identidad sí participé, porque vino Mariana Eva Pérez acá y ella me pidió que organizara la lectura de los monólogos que se habían hecho a partir de los relatos, de los testimonios que ellas grabaron las abuelas sobre embarazadas desaparecidas, y sobre eso se escribieron monólogos, que lo escribió Mariana, lo escribió esta otra, una que es dramaturga conocida, que ahora no me acuerdo el nombre, y Araceli, y no me acuerdo quién más. Y ese primer trabajo lo dirigí yo y lo hicieron actores, pero era leído nada más. Eso fue lo primero que hice, sí. Y bueno, eso. Y ahora estoy en un grupo de teatro donde la obra que estamos haciendo también habla sobre la violencia del Estado en los cuerpos que no se entierran, los cuerpos que se entierran, los cuerpos que, bueno, todo eso mezclado con Antígona, y ahí estoy como actriz. Yo, cuando hago yo, que escribo yo, dirijo yo, difícilmente zafo de lo que yo soy, ¿no? Quería preguntar si habían podido reconstruir lo que pasó con Diana y con su embarazo, y también si habían podido llevar alguno de los casos a alguna de las causas y los juicios por lesa humanidad. Bien. Mira, después de muchos años, cuando yo vine, cuando empezó la democracia, yo declaré en el CELS, y la persona que me tomó el testimonio, creo que era una abogada, no lo recuerdo, me dijo que por la descripción que yo había hecho del lugar, yo había estado en el centro logístico número 10 de Villa Martelli, que no era un lugar usual de detención, pero que había habido. Listo, yo me quedé con eso. Toda mi vida yo estuve ahí, donde no había estado nadie. No sabía nada, no vi nadie, no estuvo nadie, yo nomás. Y no supimos nada más de Andrés después de eso, del expediente, ni de Diana. Y hace 4, 5 años estábamos en el Registro Único de la Verdad en Paraná, esperando para una reunión. Y Verónica, mi hermana, abre una revista que había ahí de los sobrevivientes del Atlético. Y empieza a leer y mira, lista de personas vistas en el Atlético. Andrés Usín. ¿Qué? Dice Verónica. Meli, mirá, acá dice Andrés Usín. No puede ser, ¿cómo va a estar visto en el Atlético si Andrés tiene que haber estado en el centro logístico donde estuve yo? La llamamos a Perica. Che, Perica, mirá acá lo que dice. Y bueno, si dice eso, es porque esto lo hacen inclusive los antropólogos. Bueno, pero yo las pongo en contacto con los antropólogos. Me escribe Cecilia, qué sé yo. Digo, Cecilia, por favor, yo necesito saber cómo... Bueno, déjame que vean. Bueno, me cuenta que sí, que efectivamente una mujer que se llama Silvia Cantis, que vive en España, lo vio a Andrés en el Atlético. Fue muy fuerte, fue muy impresionante. Digo, yo quiero contacto con ella, podré, bueno, esperar, bueno. Ella, por suerte en esa época ya había correo electrónico. Vía correo, Cecilia se comunicó, yo me comuniqué con Silvia. Y Silvia me dijo que sí, que le diera tiempo. Que ella sí lo había visto, pero que no recordaba porque ella estaba tratando de olvidar. Que ella ya era una persona grande, que tenía problemas de salud, que sus papás también tenían problemas de salud y que ella... pero que iba a tratar de recordar. Y después de un mes más o menos me escribió y me contó lo que ella
ella era médica ya cuando la secuestraron, estuvo 2 meses en el Atlético. Y lo vi a Andrés en la enfermería porque los hacían, a los que eran médicos los hacían hacer algunas rondas. Y ella me dice que ella, bueno, que estuvo con él, que le pudo dar, reconfortarlo, decirle palabras lindas. Y eso fue muy importante para nosotros. Y supo que era él porque el mejor amigo de Andrés era íntimo amigo de ella. Entonces cuando salió ella le dijo, estuve con un chico así, ya sabes, con Andrés. Por eso ella pudo declarar, cuando hizo su declaración en el primer juicio, el ABO, ella pudo decir que lo vio a él. Y ahí quedó en las listas. Y nosotros no nos enteramos. Entonces yo le digo a Cecilia, entonces yo también estuve en el Atlético. Seguramente. Ahí entramos a indagar. Y bueno, nos venimos a Buenos Aires con mis hermanas, tomamos la decisión de venirnos, se empezaba el otro juicio, de ver si podíamos entrar, de recorrer caminos, de ir a la casa de Andrés y Diana, de en fin. Y bueno, de hecho M61 corresponde con la numeración del Atlético de abril del 77 y las otras cosas también, o sea que hace 4 o 5 años supe donde yo estuve. Bueno, hicimos este recorrido, fuimos ahí a los antropólogos, ahí fui a declarar con la fiscal de Derechos Humanos, Gabriela, no me acuerdo cuánto, fui a declarar con ella, porque nosotros dijimos que nosotros queríamos ser querellantes, ella nos dijo que no era necesario, que la fiscalía lo hacía, pero que si queríamos hacerlo que lo podíamos hacer. Ahí ella me tomó declaración, me dijo que si yo quería podía declarar en el juzgado de Rafecas, que estaba en la parte de instrucción. Yo le dije que sí, ya en el acto me consiguió, y al otro día fui. Cuando estábamos ahí en lo de Gabriela, había sobrevivientes del Atlético, hablamos con ellos, les preguntamos por Diana, nunca nadie la vio a Diana, nunca, ninguno, y ellos me dijeron, es muy difícil no haberla visto, no haber sabido, porque ella entró embarazada, se entró de 3 meses, y si lo tuvo el bebé, o sea, fueron muchos meses. En fin, nadie la vio, no, de ella no se supo nada. Declaré en Rafecas y entramos nosotros como querellantes con Pablo Yonto y después, bueno, Pablo nos avisó después de un tiempo de que Rafecas había considerado que mi caso entraba en la próxima instancia, que el de Andrés y Diana no en este momento, porque no, bueno, por las razones técnicas supongo que son. Y bueno, y estoy esperando que se haga la instancia de juicio oral para declarar en el juicio oral. ¿Tenés algún otro proyecto aparte de los que contaste de tu participación en las obras de teatro y lo que estás escribiendo? No, por ahora es seguir haciendo teatro, que me encanta. Realmente es un lugar donde yo puedo poner mucho de mí y no le di la bola que por ahí tendría o podría haberle dado más joven, y siento que bueno, que por ahí el tiempo me apremia y quiero aprovecharlo. Eso. Y nada, sí, en especial seguir viviendo donde vivo, que me encanta. No sé de vieja si me da el cuero, pero y si no, viviré, no sé, en San Pablo a lo mejor. No lo sé. Bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias.